Bien, aquí estamos, día martes. Menos mal que no era 13, diría tiro de gracia. Lo que sí, hoy, además, día soleado, está rico para poder escuchar buenos discos. Un buen día, sí, es para conversar, hablar de música. Yo les había anticipado y tenemos que compartir sobre algo que me apasiona mucho, que es la cultura del jazz y, por supuesto, el repertorio latinoamericano. Hay un disco que une estos dos mundos y se trata de el disco llamado Todos los Fuegos, grabado, producido por Roxana Ahmed, una de las voces más reconocidas del mundo del jazz en la escena neoyorquina. Ella es argentina de nacimiento, así que vamos a hablar de este disco, también del mundo del jazz. Vamos a sumergirnos también por el repertorio de Spinetta, Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati, en clave de jazz, que es lo que nos convoca en este momento, y para eso presento, por supuesto, que a Roxana Ahmed. Aquí, bienvenida, 92.9 Radio La Clave. ¿Sos Luis Alberto originalmente, que te dicen Beto? Así es, tal cual, Luis Alberto. Mirá, ojito, que es un nombre de Spinetta. Y no sabes cuánto me gusta a mí, en lo personal, la música de Luis Alberto Spinetta, en todas sus facetas, la música del Flaco. Yo creo que es una música que marcó también a toda una generación, sus letras, sus melodías, también bastante jazzísticas. Y yo cada vez que escucho El Anillo del Capitán Beto me puedo imaginar que puedo ser yo. En algún punto. Qué temazo, como me hubiera gustado cantar ese más también. Linda. No hay modo de que te entre en un disco realmente el capital del repertorio argentino. No hay modo, no alcanza, no se puede. Y eso mismo tiene que ver con tu más reciente trabajo, y qué bueno que lo mencionas así, porque lo primero que se me viene a la mente es cuando uno dice, a ver, hablemos de música argentina, hablemos de el repertorio que hay en todo el universo, ¿no? La dilatada discografía de cancioneros. En este trabajo que tú has hecho más recientemente, llamado Todos los Fuegos, tú misma, Roxana, has explorado los mundos, los universos, pero no debe haber sido fácil la decisión, ¿no? Debe haber sido una tarea titánica ver qué canciones del repertorio argentino elegir para reinterpretar en clave jazzística, que además supone un cierto desafío, ¿no? Llevar la música de Charly García, de Fito Páez, de Gustavo Cerati, de Flaco Spinetta. No debe haber sido fácil elegir no solo las canciones, sino también este repertorio, estos cuatro autores. ¿Cómo llegaste a ellos? Yo creo, mira, ahora que vengo hablando todos estos últimos meses, hablando tanto, y de algún modo esa es la pregunta siempre, ¿no? ¿Cómo elegiste esto? ¿Cómo llegaste a elegir este repertorio? ¿Cómo terminaste eligiendo estos cuatro que son obviamente los más notables de lo que es la tradición del rock argentino? Y yo creo que este disco se hizo, lo hice así un poco por un impulso. Me dio como unas ganas en septiembre, dije, ¿por qué no estoy haciendo un disco con rock argentino? Y venía dando vueltas, más bien la productora, más que la artista o la cantante, ¿no? Decía, eso es una cosa que tengo que hacer, eso es algo que tengo que hacer. Y me quedaba ahí dando vueltas. Y en septiembre dije, bueno, basta. Y entonces, por supuesto que me puse como más intensa a elegir cosas en octubre. Porque además había que empezar a transcribir todo eso y arreglar todo eso, ¿no? Total. Locura, porque grabamos el 2 y el 3 de diciembre. Pero me di cuenta de que había discos que me resultaban más afines a mi lenguaje y al lenguaje. El jazz tiene una de las magias que tiene, es que acorta distancias. Podría parecer lo contrario, podría parecer que genera distancias porque tiene a veces un costado más erudito, más intelectual, claro, que puede alejar, pero en realidad hay algo que hace que la gente se reconozca en ese lenguaje y lo puedas tocar con gente que no sabe qué música está tocando. Y eso pasó. Yo le pedí que arreglara Ciudad de Pobres Corazones y Corazón delator, dos himnos de la música argentina, a Martín Bejerano, mi amigo pianista con el que he venido haciendo mis últimos discos. Claro.
Y él no sabía quién es Cerati ni Fito, ni había escuchado esas canciones en su vida. Wow. Y a través de su lenguaje, que está basado en el jazz, al margen de su amor por el rock, por Prince y por otras cosas, el jazz hizo que él encontrara una forma de contar esas canciones. Entonces, creo que por eso fue un poquito más rápido, pero eso no quiere decir que yo no me pasara horas y horas durante esos meses escuchando y descartando, descartando cada vez más rápido. Por ejemplo, toda la música, todo el rock más folk, no como más country folk, quiero decir, no como el más... Claro, como más hecho con guitarras de nylon y todo eso. Box Day, León Gieco, Manal, Vivencia, mucha música con la que yo también crecí, me llevaba a otro lado. Entonces yo era poner y yo empezar a cantar y decir, no. Si yo cambio la armonía de esto, si le ponemos capas distintas tímbricas, la canción se va a romper. Entonces hubo que ir, que esto me sorprendió también, hubo que ir por lo más eléctrico del rock. Entonces ahí apareció, fíjate que, o sea, yo literalmente crecí aprendiendo a tocar la guitarra y el piano con Sui Generis, ¿no? Yo como casi todos los músicos. Y en eso, Roxana, permíteme que haga un acento aquí, porque hablaste de algo que para mí me parece que es tremendamente fundamental. Me vuela la cabeza poder hablar de lenguaje. La música también es lenguaje, o esencialmente es lenguaje. Así como pasó también, y voy a poner un paralelo, ¿no?, del rock. Pasaron tantos años que el rock en algún punto dejó de ser un género en sí mismo y asociarse a sonidos específicos, y pasa a una categoría como de lenguaje, ¿no? Como que trascienden más allá. Hermoso lo que decís. Entonces, lo que veo y también percibo de tu música es que hiciste ese vínculo, ¿no?, entre el rock, música del rock de los años dorados de la música argentina y el jazz. Es que yo creo que el problema, no quiero ponerme a sonar como que tengo la verdad de nada, pero como maestra, ¿no? Porque yo trabajo en una universidad, claro. La educación es una pasión para mí, entonces hablo mucho de esto. Muchas veces se entiende que el género es el repertorio y el género es el lenguaje. Es muy importante eso, porque eso también va a afectar, en definitiva, en el caso de las piezas cantadas, al sonido que usa el que canta. Si yo no uso lenguaje vocal jazzístico, es como la voz, como un pegote arriba de una instrumentación jazzística, y arriba la persona canta, qué sé yo, pop, rock a lo mejor, pero jazz no. Y eso tiene que ver con el lenguaje nuestro vocal, que tiene que ver con timbre, que tiene que ver con fraseo, que tiene que ver con articulación, que tiene que ver con cantar sin letras, que tiene que ver con una forma de decir las consonantes diferente. Todo eso es lenguaje. Claro, más que género. Y bueno, aprovecho de hacerte una confesión. Me encantó tu disco, la verdad. Me disfruté cada uno de los tracks. ¡Qué alegría me da! Sí, súper verdad. A ver, te lo describo así. Me llevó a un estado sublime de reencuentro con un repertorio que yo ya tenía incorporado. De alguna manera, por supuesto, es inevitable, ¿no? Toda la música de Charlie, Spinetta, Fito. La cosa es que a mí me gusta mucho el jazz desde siempre, pero podría sospechar que me encanté con la música argentina, con esas inclinaciones, aproximaciones jazzísticas que tiene su música, incluyendo el rock. No sabría cómo explicarlo bien. No sé si es lo impredecible, si es la armonía, pero si uno, no sé, pone un poquito de salir de la melancolía. Incluso Ciudad de los Pobres Corazones, que tiene mucho rock, o Cinema Verité, pero cada una de esas tienen como un toque jazzístico, ¿sí?, que se puede redescubrir. Claro, funk y soul. Es así. Fíjate esto, Cinema Verité parece una balada, ¿no? Puedes decir, bueno, es una balada. Cambia todo el tiempo el eje tonal. Hay cambios de armonía que ni sentís. Hay estructuras
que no son ni el estribillo ni la estrofa. Decís, ¿y esto qué es? No sé, es otra parte, no importa. Eso es disruptivo, eso es innovación, y eso es lo que hace que los músicos que grabaron conmigo, como Tim Lefebvre y Kenny Wollesen, que son americanos, que no sabían quién era esto, no sabían qué esta música, ni estos autores, ni nada, empezaran a tocar eso en el estudio, porque nosotros no ensayamos, por supuesto digo porque eso es una mala costumbre, pero no la puedo terminar de revertir. Nos conocimos en el estudio ese día, cada uno tenía los arreglos unos días antes y se tocó. Pero qué maravilla, ¿eh? Y eso vino de que entendieron el lenguaje. Claro, ahí está. Qué profundo eso que me comentas, porque en serio, esto del lenguaje, ojalá fuera algo tan sencillo de entender, pero acá lo intentaremos. Bueno, yo te quiero contar que este programa se llama Cultura en el País de las Maravillas, y ya te podrás imaginar por qué, lo difícil que es remar o empujar proyectos artísticos y culturales. Aquí, afortunadamente, en Radio La Clave tenemos este espacio. Bueno, yo quería llevarte a la conversación más en torno al jazz también, ya que mencionaste a tus músicos y todo eso. A mí no me sorprende tanto. Yo cuando escucho a los jazzistas, que a veces como que caminan en otro tiempo, algunos que no conozcan Spinetta, que no conozcan el rock, que no conozcan, qué sé yo, Charlie, puede ser muy normal en cualquier parte del mundo, ¿no? En Chile también. Pero es interesante saber también cómo se da en Argentina esto de convivir con el jazz, con el rock, con el tango, con la música de los padres, de los abuelos. En Argentina nosotros estamos, siempre digo esa palabra, pero no se me ocurre una mejor, pero estamos formateados por estos músicos. Entendemos, y yo lo veo en músicos más entrenados, como los músicos de jazz, que a lo mejor tenemos más tiempo y también en músicos que no. Y sin embargo se acostumbran a que no hay eje tonal en la canción y va de acá para acá, para acá, para acá. Y que la poética, ¿no? Toda la poética de esas obras son abstractas y metafóricas. Y eso para nosotros es normal. Increíble, ¿eh? Estamos conversando, para quienes se están integrando recién aquí, esto es Radio La Clave, Cultura en el País de las Maravillas. Yo soy Beto Aguemi y estoy conversando con Roxana Ahmed, una de las voces más fascinantes de la escena del jazz latinoamericano en los Estados Unidos, a propósito de un disco llamado Todos los Fuegos, que reinterpreta clásicos del rock argentino en clave de jazz. A propósito de eso, fíjate que yo estaba escuchando, ahora que me lo comentas tú, justo esta semana estaba viendo entrevistas de Charly García, entrevistas viejas. Me puse también a surfear en entrevistas de Fito Páez, qué sé yo, de Astor Piazzolla. Me llamaba la atención, sobre todo en Charly, esa rapidez lingüística, ¿no? Para responder, como el don de la palabra, esto del decir, ¿no? Piensa, y la gente dice o puede decir que esto de alguna parte debe venir. Y lo otro que se me viene a la mente es dónde queda todo eso, ¿no? Yo cuando miro Catriel y Paco Amoroso, por ejemplo, me da mucho gusto ver la flexibilidad con que trabajan también. Y de alguna manera también se convierten en un producto atípico. No sé, uno podría decir que contemporáneamente quizás se están haciendo un poquito más jugado esto de mezclar el jazz con la música urbana que sus pares. Pero la lírica, ¿dónde está la lírica? ¿Dónde queda ese espacio que yo a veces siento medio perdido? No sé tú, pero ¿cómo ves esta relación de las nuevas generaciones con la música de antes y cuánto eso influye en la música que se hace ahora? Bueno, yo creo que a veces el rumbo se pierde un poco y después vuelve a aparecer, ¿no? Si nos ponemos a ver lo que ha pasado en los últimos, a lo mejor, 20 o 30 años, ha habido también un crecimiento de otros objetivos en aquel que se pone a hacer música. Y el objetivo a lo mejor es ser masivo, es ser popular, es ser rico, es ser mediático, es estar en las redes. Entonces ahí empezaron a aparecer figuras mucho más complacientes que las que se tenía hace muchos años o que las que tenemos los músicos de jazz, que por supuesto a mí en particular me importa la gente, a mí me gusta hacer contacto con la gente, no me gusta que la gente se vaya sin haber podido entrar a ese universo que trato de compartirle en un concierto o en un disco.
pero a la vez necesito que se pongan las pilas y que estén preparados para no estar cómodos, para escuchar algo que no saben por dónde va, para algo que es nuevo. Necesito que tengan ese costado más salvaje, ¿no? En la época en la que nosotros crecimos, Charlie, Gustavo, Fito, Luis, cada uno con sus pequeñas diferencias generacionales, se apreciaba mucho esta filosofía ante todo. Se hablaba mucho, los argentinos hablamos mucho y a veces así es como decimos cosas que no deberíamos decir. Se sabe. No vamos a hablar de política ahora, pero no, bueno. ¿Para qué? Pero había como vos los escuchás hablar y decís, este tipo es un filósofo del futuro. A mí me cuesta, lamentablemente, escuchar esas personas, esas voces, ¿no? Hoy en día. Parte de la belleza y de lo que me hace ser fan de Catriel y de Paco es que ellos son bastante retro también. Y que cuando tuvieron que hacerlo, fueron a buscar y estudiaron y tocan y cantan y hacen las cosas. No es que están haciendo un urbano que tú no sabes lo que estás diciendo. No. Claro, te entiendo. Y se nota que, a ver, adhiero a lo que me estás contando. Se nota en el caso de Catriel y Paco Amoroso que están intentando de alguna manera como ir por otro lado, ¿no? Como indistintamente de que hay lenguajes que se simplifican y se minimizan, ¿no? Pero el tiny desk de Catriel y Paco Amoroso es un arreglador argentino hizo eso, un arreglador mendocino. Y se nota ahí en el equipo un querer fusionar elementos. Pero a la vez también yo lo vi a Catriel cantando justamente El Anillo del Capitán Beto en el Colón, en un homenaje a Spinetta. Wow. Y la rompió. Y eso que lo cantó en una tonalidad que no le quedaba cómoda, porque me han dicho por adentro que él pidió y nadie se le quiso hacer caso, mirá. Terminó cantándole una tonalidad un poco más alta de lo que él podía. Y los ves con Gustavo Dudamel en Los Ángeles hacer todas esas canciones locas de boom, 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 ¿no? Total. Pero ellos fluyen arriba de una sinfónica o de una filarmónica, no me acuerdo qué orquesta era, perfectamente. Y eso sí, porque hay un background musical. Y eso también se ve reflejado en este trabajo tuyo, cuando uno escucha el disco completo, ve que hay una soltura. ¿Cómo fue hacer este trabajo ahí, conectando a los músicos de jazz, citándolos, ¿no? Presentándoles el repertorio? De haber sido igual una locura, pero una locura linda. O sea, en noviembre se hicieron los arreglos y grabamos el 2 y el 3 de diciembre. Fue loco, pero a la vez fue posible porque eso es identidad argentina. Si yo me hubiera tenido que poner a hacer algo con música, con candombe uruguayo, por más de todo mi background como música y con todo mi conocimiento y mi experiencia, no hubiera salido tan rápido. Claro, y eso que los uruguayos tienen su propia historia con la fusión, ¿no? Qué sé yo, que Rada, que los Fatoruso. Fatoruso y Rada. Y no, claro, pero digo, esto no lo pensás. Está. Y a la vez el lenguaje fue más fuerte que el repertorio, una vez más. Entonces, cuando la gente se puso a tocar, no sabía ni lo que yo estaba diciendo. Y sin embargo, todo fluía y yo me reía sola y decía, esto es muy loco que esté pasando, ¿no? Porque realmente fue muy vertiginoso, Bueno, estamos conversando con Roxana Ahmed, ustedes ya la están escuchando, cantante jazzista. Tiene un disco que deben ir a buscarlo en plataformas digitales, se llama Todos los Fuegos. Lo estamos escuchando también mientras conversamos. Y bueno, Roxana, tú has estado también nominada a los Latin Grammys. Es bonito que los Grammys tengan un espacio para el jazz también en el mundo de las premiaciones, ¿no? ¿Cómo se ve este movimiento afuera? Es eso, o sea, 100%. Yo viviendo en Miami siento todo el tiempo que se habla de música latina desde la perspectiva norteamericana, y se habla de lo latino como lo caribeño. A veces ni siquiera lo español está ahí. Y me fastidia,
Porque pienso en ustedes, pienso en Perú, pienso en Uruguay. Porque Brasil sí, porque Brasil se abrió su propio caminito con la bossa nova en la música norteamericana. Claro. Se enseña música de Brasil en las escuelas. Nosotros enseñamos, andás a ver cómo, pero digamos, solamente aunque sea bossa nova, pero se habla de Brasil. Pero Argentina, el rock, toda esta otra cosa que pasa en el sur y la forma de armar estas conexiones con el rock de Colombia o de Chile o de México, eso es tesoro, es un tesoro. Entonces, yo me pongo así como a defender eso ante toda una comunidad de la que soy parte, ¿no? Porque yo soy parte bastante activa de la comunidad de los Latin Grammy. Soy Grammy Youth, soy mentora de artistas, o sea, hago muchas cosas en ese sentido. Y todo el tiempo dirijo un ensamble de música latinoamericana en la Universidad de Miami. ¡Qué bonito! Todo el tiempo digo, ok, hagan lo que quieran porque es una cosa para que ellos compongan canciones, claro. Pero no me vengan con el reggaetón de nuevo. No me vengan con ese sonido espantoso. No me vengan a decir, bebé, tú sabes, bebé. No me digas eso porque hay una tradición riquísima en Sudamérica, incluso en Centroamérica, poética, sí, ¿no? Rítmica, armónica, que no podemos seguir ignorando. Sino, ¿qué hacemos? Nivelamos para abajo. Entonces, el español, como dicen acá, se vuelve el idioma para pedir comida. Odio. Odio. Total. Adhiero absolutamente a lo que estás diciendo. Qué bueno. No lo pudiste haber dicho mejor. Uno quiere siempre ver a su tierra y a su pueblo, ¿no? Brillar por las cosas que uno sabe que hacemos bien, ¿no? El lenguaje, la poesía es una de ellas. Está sonando Dejaste ver tu corazón de Fito Páez. Maravillosa versión, maravillosa canción que ustedes pueden disfrutar en este formato más jazzístico de Roxana Ahmed. Este disco se llama Todos los Fuegos. Vayan a buscar las plataformas digitales. Disfrutar de esto también. Roxana, aprovechando de que ahí estamos escuchando tu música, ¿te podremos ver en Chile en algún minuto? No he estado en Chile, no conozco Chile y no he cantado nunca en Chile. Acepto todo porque estos años han sido difíciles para mí porque fueron años en los que me tuve que adaptar a un país tan diferente como este, a una ciudad tan diferente como es Miami, de las ciudades en las que yo crecí, como Buenos Aires, o donde se hace la música que yo escucho, como Nueva York. Me dediqué a poder crecer, aprender, conseguir trabajo, hacer un montón de cosas, ¿no? Encontrar, decir, ok, ¿sigo cantando o acá se terminó todo? Y siempre me quedó atrás el tema de salir a tocar. O sea, llegué a poner en marcha el proceso de volver a componer, de volver a grabar y sacar todos estos discos que han tenido sus premios y sus nominaciones, y yo siento que he crecido un montón y he conocido músicos maravillosos, pero sigo atrasada con el proceso de salir y hacer giras. Así que eso tiene que pasar. Así como me agarró el ataque de tengo que sacar un disco de música argentina, ahora tengo que salir a tocar a lo que dé. Así que si las coordenadas funcionan, ojalá pueda conocer Chile. Bien, sobre todo que acá hay un público de jazz, digamos, bastante consolidado. Hay espacios como el Teatro Nescafé de las Artes, que nosotros tenemos la posibilidad de semana a semana conocer su cartelera. Aquí son un colaborador para nosotros, así que estás súper invitada. Y aprovecho el momento para volver a tu disco. Cuéntame cuál, en este momento, uno siempre tiene una que otra canción favorita semana a semana, a veces cambian, a veces no, pero del disco que acabas de hacer, ¿cuáles son tus canciones o cuál es tu canción favorita en este minuto? Y cuéntame por qué. Mira, por lo menos en mi caso, cuando uno produce un disco, encapsula un mensaje. Viste como hace unos años hubo una película con Daniel Day-Lewis que se llamaba The Thread, creo, que era algo sobre un modisto francés que solía abordar en el dobladillo de las piezas una palabra o un nombre que tenía que ver con el diseño de ese vestido. Como un mensaje oculto.
encapsuladito. The Phantom Thread. Phantom Thread, eso era. Peliculón, bueno, peliculón también. Siempre hay en mis discos una canción que para mí es ese bordado secreto. En este caso es La Sed Verdadera. Cualquier versión. Es la canción meta canción. Es la canción en donde el artista habla con el artista, ¿no? Y dice, que estás ahí es lo que estás haciendo, lo que yo te dije. Eso que escuchás no te lo dije yo. Esa será la música que nunca hiciste. Es una canción loca. Sí. Y pequeña cápsula de mensaje secreto diciendo eso. Ahí vamos los artistas de jazz y los artistas en general tratando de ser fieles a nosotros mismos, de ser respetuosos con la música y de siempre poner la música primero y no nuestra propia performance. Ahí va mi mensaje secreto diciendo la música latina es mucho más que el Caribe. Ahí va mi mensaje secreto diciendo el cantante no es solamente el que lleva la letra o el líder, el cantante es un músico más. El cantante trabaja el ensamble desde su sonido. No es solamente porque lleva la melodía, es el sonido. Todos esos mensajes yo los vengo a veces explicitando en las charlas, pero o en las clases, pero esa es la pequeña piedra preciosa, el pequeño diamante. Sé muy bien que has oído hablar de mí. Bien, ahí ya lo saben, recomendadísimo entonces este disco, Todos los Fuegos, Roxana Ahmed, está disponible en todas las plataformas digitales. Y ya que mencionamos a Catriel y Paco Amoroso, nos vamos a quedar con esto que ya conoces. Vuelven a Chile en un formato agotadísimo ahí en Movistar Arena y también acompañando a Kendrick Lamar. Suena El Día del Amigo, Catriel y Paco Amoroso aquí en Radio La Clave. Nos vemos mañana. Chau, chau. ¿Te acordás del día que te conocí? Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esta noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro. Ninguna puta te va a alejar de mí. ¿Qué sería de mí sin amigos? Si saltan de un puente yo los sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Si te traiciono, mátame. Si me traicionas